Sean ustedes bienvenidos, muy buenos días. Les agradecemos su presencia en esta mesa de diálogo en donde el Consejo Nacional Ciudadano y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han convocado a un grupo muy relevante de expertas y expertos internacionales y algunas personalidades, funcionarios del Estado mexicano para tener un diálogo en torno a la propuesta de reforma a la Fiscalía General de la República, justamente con el enfoque de ofrecer la visión de personas expertas a nivel internacional. Quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación a Grace Fernández, quien estará a cargo de la conducción del evento. Adelante, Grace. Muchas gracias, Quetzalcóatl. Quiero darles las gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en el foro, pero sobre todo a todos aquellos que nos estarán viendo a través de las cuentas de Facebook. El día de hoy estamos en este foro o diálogo convocado desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, pero también desde el Consejo Nacional Ciudadano, en virtud de que las víctimas y las organizaciones de sociedad civil han venido exigiendo un diálogo más amplio con respecto al análisis de las reformas en materia de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero que también implica la reforma de otras normativas como lo es la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. En ese sentido, parte de lo que las familias han estado visualizando es esa falta de diálogo del Senado de la República con los organismos internacionales, que no son únicamente, estos organismos que vigilan, sino que apoyan, aportan conocimiento técnico para lograr que se puedan no solamente cumplir los tratados internacionales, sino tener las mejores prácticas en la materia, la que nos ocupa el día de hoy, que es la Procuración de Justicia, la investigación y la búsqueda de personas. Entonces, agradecemos enormemente tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y al Comité contra la Desaparición Forzada por estar el día de hoy aquí con sus representantes. Así también tendremos la presencia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, del senador Miguel Ángel Mancera, que ha sido uno de los actores principales en el Senado en la discusión del tema, y el subsecretario Alejandro Encinas. Y pues bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestra primer panelista, ofreciendo una disculpa porque creo que todos conocemos a quienes están el día de hoy, así que no voy a leer sus historias de vida, que son sumamente amplias, sino darles paso a escucharlas, lo que nos tienen que decir. Doña Esmeralda Arosamena de Toiritino, que es comisionada, una de las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pues ha estado muy pegada a los procesos de desaparición en México. Doña Esmeralda, si nos hace el honor, por favor. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor poder compartir esta mesa, este foro, con las personalidades que estamos hoy invitados, invitadas, a compartir una reflexión sobre un tema que hoy está en primera plana para México y para toda la ciudadanía mexicana, pero muy particularmente para quienes están hoy, convocando este evento por su compromiso. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, muy especialmente el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. El solo nombre convoca a una reflexión que reconozco en nombre de la Comisión Interamericana su digna lucha por búsqueda de justicia, por encontrar a sus familiares que
es una lucha que hoy persiste y que debe persistir frente a toda adversidad. Lo que está hoy viviendo la ciudadanía de México, es importante que tengamos esta reflexión y me honro en poder, repito, compartir con ustedes. ¿Por qué hoy estamos aquí? Y es importante recordar para la comisión eso. ¿Por qué hoy tenemos que estar aquí con esta conversación? Porque en 2015, la Comisión Interamericana, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, daba cuenta de las graves consecuencias que en un Estado de Derecho tiene el tema de la impunidad, en primer lugar, pero para las víctimas, además, la necesidad de una respuesta de verdad y de justicia. En ese momento, la Comisión emite una serie de recomendaciones donde planteaba como eje central el tema de la importancia de capacitación técnica, el tema de toda la independencia en los órganos de procuración de la justicia, particularmente en esa institucionalidad democrática que va a garantizar debido proceso, debida diligencia, una investigación pronta, con el respeto a los derechos y garantías fundamentales de todas las partes en el proceso. Y así la Comisión ha estado dando un seguimiento a México y en 2018, con la creación y la entrada a regir en vigor las funciones de esta Fiscalía General, destacábamos en el 2018 ese gran valor del trabajo que se había realizado. Había habido una convocatoria de todas las organizaciones interesadas, involucradas, un diálogo que realmente nosotros lo evaluamos en su momento como abierto, colectivo, con una fortaleza de los aportes de también las organizaciones internacionales, pero muy profundamente, muy claramente, ese aporte de la ciudadanía, de los mexicanos y de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Entonces, en ese contexto de reconocimiento del gran valor de esa ley, para la Comisión yo quiero destacar tres aspectos en los que se puede girar toda la preocupación del día de hoy. El primer momento, la primera circunstancia, este proceso del que hablamos en el 2018, un proceso participativo, un proceso que tuvo éxito, un proceso que alcanzó una ley en los términos que la ciudadanía demanda. Una segunda idea, esta importancia de insertar la institucionalidad de la Fiscalía en el marco de toda la institucionalidad responsable, en toda la institucionalidad estatal en materia de la protección de los derechos humanos. De ahí la trascendencia de esa interacción y de integración, que yo la resumo en una palabra: la importancia de la articulación institucional para la efectividad de las leyes, para la efectividad de las normas. Y un tercer aspecto, con un énfasis especial, es las obligaciones que tiene el Estado mexicano en esta materia, haciendo un reconocimiento de lo que implica esta realidad de las desapariciones en México y la búsqueda de las personas para ese derecho a ser buscado.
derecho a que sus familias tengan esa realidad. En mi condición de relatora para México, yo sé que ya de seguro me pasé mis 5 minutos, pero en mi condición de relatora para este país, hemos dado un seguimiento y tenía entendido que estaba para la organización de este foro virtual también sobre un concepto de parlamento abierto, con esta posibilidad de escuchar a la gente, que aquellos que tienen hoy en su responsabilidad esa decisión de la creación de las normas, con un propósito, con un objetivo. Las normas se crean para hacer efectivos las necesidades de sus ciudadanos, la realidad de lo que cada quien desde su vivencia, desde su necesidad, la ley está allí para garantizar esa efectividad. Entonces, quienes hoy tienen esta responsabilidad, este Parlamento abierto, en verdad, pues no tuvimos oportunidad de estar, no sé en qué punto está hoy, y de darse, y si ya se ha dado, pues yo concluyo señalando que el llamado que hacemos al Parlamento, al Senado, precisamente para que estas voces, que son voces con valor, son voces que tienen una fortaleza en la temática, que debemos escuchar, que estamos obligados a escuchar precisamente por el valor de su visión, que sea atendida por parte de la institución que en este momento tendría esta gran responsabilidad. Y concluyo que para la Comisión Interamericana, junto con toda la comunidad internacional, hemos recibido por parte del Estado la aceptación de estos hechos, de lo que esto significa, y que lo que se pretende con una convocatoria ciudadana a garantizar que esta ley clave, como es la de la Fiscalía General de la República, cuente precisamente con las herramientas, con los mecanismos que garanticen su efectividad. Mi profundo agradecimiento, mis disculpas por extenderme un poco más del tiempo, pero es un tema que hoy necesita nuestra voz y quiero expresarle eso a todo México, a su gobierno, a su presidente. La ley de la Fiscalía General y el conjunto de leyes que para la efectividad de la procuración de justicia que a esta institución corresponde, necesita este consenso nacional como una garantía de su efectividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora comisionada. Muy importante esto que dice, ¿no? La participación ciudadana, que a final de cuentas, y lo decían ustedes en la comunicación que mandaron al Estado mexicano, que fueron leyes que se construyeron de la mano de la sociedad y de la misma debiera de ser esta construcción de las reformas, ¿no? Y no hemos llegado al análisis profundo de por qué la necesidad de la Fiscalía ante una ley que ni siquiera han tenido tiempo de implementar y entonces pues tampoco se han sentado a analizar si les iba a funcionar o no. Entonces para eso pues hace falta más diálogo, ¿no? Y lo que decía usted, a final de cuentas se trata de buscar esa articulación institucional para que realmente sea efectiva
efectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí le agradezco esta primera intervención. Le recuerdo al público que nos ve en Facebook que pueden ir haciendo sus preguntas en esa plataforma y nosotros las vamos recuperando para, a partir de la última intervención, empezar con la ronda de preguntas para nuestros panelistas. A continuación, pues tenemos a Carmen Rosavilla, miembro del Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas, un organismo que también ha sido defensor, impulsor de la participación ciudadana, digo, hace poco más de un año, 2 años quizás, hizo esta publicación de los principios rectores, justo en donde una de las principales visiones que decía tiene que tener cualquier estado es la participación de las víctimas, pero también hablaban los principios rectores sobre la importancia de esta integralidad, de la articulación de los procesos penales con la búsqueda y que no podrían ir separados. Y pues bueno, también sabemos, porque así se publicó en el Senado de la República, que hubo una nota verbal por parte del comité hacia el Estado mexicano en invitación a abrir el Parlamento. Y pues bueno, quisiéramos escuchar a doña Carmen Rosavilla, ¿qué nos puede compartir a partir del trabajo y de la visión del comité? Adelante, doña Carmen, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable Grace. Buenos días a todas las personas participantes en este importante foro. Mi agradecimiento por la amable invitación cursada al comité para compartir algunos puntos de preocupación relativos al proyecto de decreto ley sobre la Fiscalía General de la República y su ley orgánica. En primer lugar, y siguiendo lo señalado por la comisionada Esmeralda Arosamena, yo creo que es importante recordar que el Estado, al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se ha obligado a prevenir la desaparición forzada y a luchar contra la impunidad. De allí que la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de la desaparición son el núcleo para el cumplimiento de sus obligaciones convencionales. Y en ese sentido, como bien lo ha señalado Grace, una nota verbal que ha sido hecha pública por el propio Senado, es importante señalar algunas de las medidas que se han puesto de presente, sobre todo que estén dirigidas a fortalecer las instituciones. De un lado, la institución de la investigación, como es la Fiscalía General de la República, pero de otro lado también el mecanismo de búsqueda, asegurando el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos fundamentales contenidos también en la Convención. En ese sentido, la Fiscalía General de la República, al asumir la competencia de los casos de desaparición forzada radicados en las fiscalías locales, en particular cuando existen motivos para cuestionar la imparcialidad o la independencia de esa fiscalía, asume un rol fundamental, y es garantizar que va a tomar esa investigación y va a rodearla de las garantías necesarias para hacer una investigación seria, efectiva y sobre todo garantizar la participación también de las víctimas, de las personas directamente afectadas por esa desaparición. Y esto preocupa en tanto que se ha propuesto una modificación al artículo 24. También la participación del ente investigador, en este caso de la Fiscalía General de la República, y su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda es importante, en tanto cumple un rol de fomentar la coordinación interinstitucional entre los entes que participan en el Sistema Nacional de Búsqueda. Se debe tener presente que el Estado tiene la obligación de garantizar una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, y para ello la coordinación entre quienes investigan y quienes buscan es importantísima para obtener resultados. De allí que también
se hace mención a nuestra preocupación frente al artículo 45, fracción 3. En cuanto al artículo 12, relativo a la obligación de investigar, y el artículo 24, relativo a la obligación de buscar contenidos en la convención, teniendo además, como usted bien lo señaló también, Grace, los principios rectores 3, 12 y 13, principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en tanto que se obliga al Estado a que tanto la investigación como la búsqueda de personas desaparecidas se lleven a cabo con la misma efectividad. Y para ello es necesario garantizar una retroalimentación regular y sin demora entre los avances y los resultados obtenidos por las entidades de búsqueda e investigación. Y ahí hay un punto levantado también en esta propuesta de reforma que sería relacionada con el artículo 68. Por ello, el comité ha invitado al Estado a reconsiderar el proyecto, a revisarlo y a tomar en cuenta los puntos antes mencionados, dentro de otros que han sido también levantados por diferentes actores y por diferentes instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Relatoría, el Grupo de Trabajo, así como hacer un análisis, sobre todo, de las recomendaciones formuladas en estos documentos, en la carta también dirigida por el comité, a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevar a cabo una consulta amplia y genuina sobre las reformas es crucial para asegurar, sobre todo, la participación de los colectivos familiares, de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los que están involucrados, tanto en este desarrollo tan importante que se ha hecho a lo largo de estos últimos tiempos de los que formo parte del comité, en cuanto a la búsqueda, el derecho a ser buscado, la obligación de buscar del Estado, como dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, confiamos como comité que se tomará en cuenta todas las medidas señaladas por el comité. Importantísima la participación del señor senador Miguel Mancera, sobre todo, y su colaboración y escucha y participación en este espacio, por considerar que esta parte de esta discusión justo está para levantar esas preocupaciones. Pero no quisiera terminar sin señalar que el comité ha reiterado nuestra disposición para asistir al Estado en sus esfuerzos para fortalecer, de un lado, el marco normativo y de otro, el marco institucional del país, y sobre todo para que se garantice la realización de los derechos humanos de todas las personas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen, tan importante esto que menciona. A final de cuentas es parte de lo que contienen los acuerdos cuando el Estado decide adoptar una convención, que es: voy a aceptar que vengan a ayudarme. Esta asesoría técnica que no se ha abierto en un tema tan relevante, que no es solamente el cómo actúa la fiscalía, sino el cómo se vincula o cómo se relaciona con otras institucionalidades, pues para el final que fue creada, ¿no? El procurar justicia, y en un tema tan complejo que vincula muchos delitos como lo es la desaparición de personas, es de suma importancia tener más información, más visiones, estos estándares tan claros que pues han sido probados en otros lados del mundo, ¿no? Y que pudieran funcionar. Y es algo que pues desde las familias pues seguimos impulsando. Antes de presentar nuestro próximo ponente, quisiera comentar nuevamente que este foro fue convocado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y por el Consejo Nacional Ciudadano, pero la intención es justo el hacer ese vínculo, somos el puente para llegar
justo esta visión de los organismos internacionales al Senado de la República, al Estado mexicano, toda vez que no han sido consultados para el tema de la ley. Aun cuando ustedes han mandado comunicaciones al respecto, no vemos que hayan sido atendidas ni las preocupaciones, pero tampoco ha sido abierta la puerta para que estén en el diálogo, ¿no? Entonces, no es que no hayan... obviamente, la palabra de las familias para nosotros es lo más importante, pero lo que las familias decidieron es queremos escuchar a los organismos internacionales para entonces con esa palabra, con esas preocupaciones, voltear al Senado de la República y decirle, ¿ves? No únicamente somos las familias, los organismos internacionales, los tratados que tú suscribiste te están diciendo que no estás cumpliendo con el deber ser para hacer estas modificaciones. Entonces, pues bueno, a continuación quisiéramos escuchar a Luciano Hassan, que es uno de los integrantes del grupo de trabajo contra desapariciones forzadas o involuntarias, que bueno, este mecanismo de Naciones Unidas junto con los relatores de periodistas y defensores y el relator de la independencia de jueces y magistrados también hicieron llegar una carta al Senado de la República con la preocupación también un poco más amplia justo a las partes de las reformas de la ley orgánica que preocupan en cómo actúa la Fiscalía o cómo va a actuar en esto que ya hablaban tanto la comisionada Esmeralda como doña Carmen con respecto a es obligación del Estado esta interacción interinstitucional, que se comuniquen, que trabajen en conjunto, ¿no? Pero que también sea realmente una autonomía de donde no tope, no para que no investigues, es para que sigas investigando. Para si yo te digo, me topé con este crimen, con esta vinculación, la fiscalía tenga la facultad de poder investigar abiertamente y sin reservas, ¿no? Entonces, Luciano, si te cedo la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias, Grace. Es un honor también para mí poder estar acá, así que quiero agradecer esta posibilidad de hacer un aporte. Saludo esta iniciativa del Consejo Nacional Ciudadano y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. Y efectivamente que esta reunión, como vos decías recién, esté siendo impulsada por el Consejo Nacional es precisamente consecuencia de uno de los grandes avances que México logró con la sanción de la Ley General de Desapariciones Forzadas, una ley sobre la que hemos todos estado haciendo un seguimiento muy, muy cercano, que contó con un fuerte impulso de los familiares de desaparecidos y de las organizaciones que los nuclean y asisten. Así que quiero efectivamente destacar que México ha logrado en los últimos años una legislación de avanzada, que inclusive, y yo lo he mencionado en otras oportunidades, podría ser inclusive un espejo en otros países y realidades si efectivamente se logra una implementación adecuada. Quienes tratamos de seguir la situación de México desde afuera, pero con mucha atención, siempre tememos que se caiga en lo que un maestro mío llama el fetichismo normativista, es decir, esta idea de descansar en normas que están muy bien elaboradas, pero pecar de ocuparse y de poner los recursos necesarios y la voluntad política necesaria para la efectiva implementación de las normas. Ahora, lo que estamos viendo con este proyecto de ley que está comenzando a discutir o que está discutiendo el Senado es un posible retroceso aún en el campo normativo, es decir, el campo en el que siempre venimos viendo grandes avances por parte del Estado mexicano. Y por lo tanto entendemos esta iniciativa como un freno en un proceso que ha sido y es muy costoso, pero que es potencialmente virtuoso. Entonces esto nos genera realmente una gran preocupación. Desde el grupo de trabajo, junto con otros procedimientos especiales que vos, Grace, mencionabas recién,
Entonces tenemos una mirada crítica a esta reforma de la ley de la Fiscalía General. Por una cuestión de tiempo no voy a poder entrar en cada uno de los temas, pero por lo tanto me remito al documento que en el mes de enero remitimos al Estado mexicano. Pero lo que sí quiero remarcar es que entendemos que esta reforma vulnera una multiplicidad de obligaciones internacionales que México tiene, que no solamente involucra desapariciones forzadas, sino también la situación de migrantes, defensores de derechos humanos, hay violaciones a normas sobre la independencia y autonomía también de las funciones judiciales. Pero la verdad es que hay un tema que nos preocupa sobremanera y que es el problema de la impunidad de las desapariciones forzadas en México. Hace tiempo que venimos haciendo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas, de una rendición de cuentas en serio en relación con las desapariciones forzadas. Entendemos desde el grupo de trabajo que va a ser muy difícil detener las desapariciones forzadas, es decir, la continuidad de nuevas desapariciones que siguen ocurriendo desde hace ya muchos años en México, si no hay en serio un proceso que luche contra la impunidad. Mientras no haya rendición de cuentas, es muy difícil generar el escenario para que los testigos puedan se sientan en condiciones de brindar información, para que los familiares de desaparecidos y de otras graves violaciones a derechos humanos pierdan el miedo de contar todo lo que saben, para que los funcionarios públicos, incluso funcionarios policiales, de Fuerzas Armadas, de seguridad, que no han participado de los hechos, puedan también hacer sus aportes en relación con las funciones de conocer la verdad y de sancionar a los responsables. Es crítico también en este proyecto el recorte a la participación de las víctimas y claramente violatorio de las obligaciones que el Estado tiene, y sobre eso hacía mención Carmen Rosa recién, así que voy a ir avanzando. Por otro lado, también quiero poner énfasis en el rol clave que la Fiscalía debe tener no solamente en los procesos penales, sino también en el proceso de búsqueda, coordinando justamente con las instituciones extrajudiciales que se crearon, como la Comisión Nacional de Búsqueda. Hemos abordado el tema de la necesaria coordinación entre investigación penal y búsqueda en nuestro último informe temático sobre políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas, y de nuevo me remito a ese informe. Es un informe público, por supuesto, está a disposición de las autoridades legislativas, y el grupo de trabajo, así como lo mencionaba Carmen Rosa también, y el resto de los procedimientos especiales que estamos involucrados en esta comunicación, ofrecemos toda nuestra asistencia técnica, que es parte de nuestro mandato, como mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de poder discutir y hacer nuestros aportes en ese sentido. Decía, este informe ha abordado la necesaria coordinación, así como lo hicieron los principios rectores sobre desapariciones forzadas del Comité contra la Desaparición Forzada, en particular el principio número 13. Como decía Carmen Rosa, investigación y búsqueda deben retroalimentarse. La separación de ambas funciones es el resultado de un fracaso institucional. Es el resultado del fracaso del sistema penal en buscar a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el origen de esta separación. Este es un diseño que responde a un fracaso, y es un fracaso que no es original de México. Esto lo hemos visto en cada uno de los países que han debido afrontar desapariciones forzadas de manera masiva o generalizada. Esta separación de funciones, además, no implica desligarse de las obligaciones ni del rol fundamental que deben llevar adelante las investigaciones judiciales, sino que es una necesidad de coordinar y articular con las instituciones encargadas de la búsqueda. Y la verdad es que no puedo, por mi propia experiencia, dejar de abordar hoy la experiencia argentina, que ya tiene casi 20 años, sobre todo con importantes avances en materia de lucha contra la impunidad. Yo soy nacional de Argentina, por eso menciono esto, y cumplí roles como abogado de las abuelas de Plaza de Mayo. Fui también coordinador del programa Verdad y Justicia, es decir, que he cumplido roles desde el Estado y también desde las organizaciones de víctimas. Y cuando se anularon las leyes de amnistía,
era un momento en el que había una gran voluntad política que se chocó, que tuvo como obstáculo las incapacidades del sistema de justicia penal de poder afrontar los casos de desaparición forzadas, por distintos factores, por la cantidad de víctimas y perpetradores, por el paso del tiempo, porque muchos familiares y perpetradores estaban comenzando a morir por el paso del tiempo, porque los hechos fueron ejecutados en un marco de secretismo, con intervención en particular de los organismos de inteligencia del Estado, de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, de las propias organismos de inteligencia civiles. También por falta de voluntad de muchos funcionarios judiciales. Es decir, estábamos frente, y está México hoy, y cada país que debe afrontar la investigación de las desapariciones forzadas está frente a delitos complejos. Y esta reforma a la ley lo que está haciendo es quitarle a los fiscales herramientas para investigar delitos complejos. Entonces, esto también lo vemos como un retroceso. La clave para avanzar, volviendo a la situación de Argentina, a la experiencia argentina, aún sin tener Argentina una reforma al sistema acusatorio que le da al sistema mayores herramientas, inclusive, para llevar adelante investigaciones eficaces, fue el rol que jugó la Procuración General de Argentina, es decir, la Fiscalía de Argentina, que armó y fortaleció un equipo de coordinación para apoyar estos casos. Armó bases de datos, ofreció apoyos a las fiscalías y juzgados de todo el país, introdujo la interdisciplinariedad, el trabajo interdisciplinario, y esto generó muy buenos resultados. Fue realmente lo que dio el verdadero impulso, es decir, estaba la voluntad política, pero faltaba un rol articulador, un rol coordinador, y ese rol lo cumplieron los fiscales. Los fiscales en los sistemas penales, como institución jerárquica y centralizada, son la institución clave, porque es la institución que tiene la capacidad, sobre todo cuando hablamos de casos que están interconectados, es la institución que puede trabajar en serio sobre el contexto y la conexión entre un caso y otro. Es decir, dejar de trabajar cada caso de desaparición forzada, aún ocurridos en distintos estados o en distintas regiones del país, como si fueran espacios absolutamente desconectados y aislados. El rol entonces tiene que ser protagónico y no tangencial. Debe tenderse hacia la atracción de casos y no eliminarla. Entonces, para ir concluyendo, no puede México perder, me parece, esta oportunidad, y entonces, por lo tanto, hacemos un llamado al Senado para, frente a una reforma tan importante, abrir un fuerte debate, un debate muy amplio, que especialmente le dé el espacio que las víctimas merecen y que tienen derecho a brindar su voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Súper importante esto que comentas, que sin realmente un combate frontal a la impunidad difícilmente vamos a detener las desapariciones, ¿no? Y eso claramente se ve en el registro que tenemos, en donde en los últimos 2 años, que son en los que ha estado este fiscal, pues ha habido un incremento de más de 20,000 personas desaparecidas. 20,000 personas en ese periodo. O sea, no estamos hablando de los que están reconociendo de anteriores años. Solamente del 18 a junio, julio de a enero de este año, 20,000 personas. Eso quiere decir que algo no se está haciendo bien. En eso coincidimos, pero para hacer una modificación de que algo pueda cambiar, pues para empezar debió haber cambiado. Nunca se implementó esta ley, entonces es partir de lo que se tenía y entonces qué es lo que se pretende hacer si no se sientan a dialogar con quienes estuvieron poniendo esas necesidades de la fiscalía no puede seguir viendo únicamente un árbol, tiene que ver todo el bosque, tiene que ver la macrocriminalidad que incluye la corrupción del propio sistema, ¿no? Y eso pues no se ve en estas reformas, ¿no? Únicamente recordarle a quienes nos ven y nos siguen por Facebook Live que las preguntas las vamos a estar recibiendo en esa plataforma para al finalizar las participaciones de nuestros panelistas poderlas hacer desde la transmisión. A continuación, le doy la palabra a la Comisionada Nacional de Búsqueda, la doctora Carla Quintana Osuna. Carla, por favor. Gracias, Grace.
quisiera retomar algunos puntos. Tenemos en México, y así se ha reconocido por el Estado mexicano, una crisis en materia de desaparición, una crisis forense, y a eso yo le agregaría una crisis en materia de verdad y de justicia, ¿no? Menos de 1 de cada 10 delitos denunciados son presentados ante un juez. Es decir, más del 98% de los delitos denunciados, no los cometidos, los denunciados en este país quedan en la impunidad. Esto es muy importante por lo que decía Luciano, ¿no? El contexto en el que se crean por impulso de las familias las comisiones de búsqueda, ¿no? Entonces tenemos estas crisis. Segundo punto que quisiera destacar. Estamos aquí en presencia de organizaciones internacionales, ¿no? Y tenemos que pensar en la respuesta que como Estado mexicano se da, no en qué respuesta da el Senado, la Comisión, Secretaría de Gobernación, Fiscalía 1, Fiscalía 2, ¿no? Es cómo damos respuesta como Estado mexicano. 2. En ese sentido y en relación con las organizaciones internacionales que Grace destacaba, ¿no? Que nos recuerden cuáles son nuestras obligaciones, yo veo 2 fundamentales que no están siendo cumplidas con esta iniciativa. 1, el derecho a la participación de los familiares de personas desaparecidas, ¿no? A lo cual ya se refirieron quienes me antecedieron en la palabra. No solo es un parlamento abierto, ¿no? Creo que hay que distinguir. El parlamento abierto es deseable para un tema que le compete a la sociedad, como es un tema de justicia, todas y todos podamos participar. Eso está muy bien, pero es distinto y hay un deber reforzado. Y creo que sería importante que nos recordaran las organizaciones internacionales. Hay un deber reforzado de participación de las familias de personas desaparecidas, de participar activamente, válgase la redundancia, en los temas que están relacionados con desaparición de personas. Así participaron en la ley en materia de desaparición, así participaron en el protocolo homologado de búsqueda y así deben de seguir participando en cualquier tema que competa directamente el tema de desaparición. Eso por un lado. Por otro lado es el derecho de toda persona a ser buscada. Y eso creo que aún seguimos en proceso de construcción a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? Porque no puede haber una escisión, no puede haber una división entre la investigación y la búsqueda. Cuando se busca, se investiga. Cuando se investiga, se busca. Y esa área que todavía es gris, es lo que tenemos que, y es lo que está en la discusión central de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque dice la Fiscalía, y digamos las posiciones son públicas, ¿no? No existe un derecho de toda persona a ser buscada, por un lado. 2, yo investigo, ustedes buscan, ¿no? Y esto, entonces, en el momento de hacer esa división, la discusión está en cómo se implementa en la práctica, en la operación. Lo que las familias de personas desaparecidas quieren es que se busque a la persona. No podemos estar discutiendo si lo hace uno, lo hace otro, se busque y se dé con la suerte y el paradero. ¿Y cómo hacemos para que cada institución con las facultades que tiene haga lo que le corresponde? ¿No? Hay cuestiones legales, hay temas legales que solo puede hacer ciertas instituciones, las fiscalías. Solo las fiscalías pueden geolocalizar, solo las fiscalías pueden solicitar órdenes de cateo, solo las fiscalías pueden pedir sábanas de llamadas, solo las fiscalías pueden identificar en México. Esto varía en diferentes países. Entonces, la discusión que deberíamos de estar teniendo, uno es cómo hacemos como Estado para buscar coordinadamente. Eso es lo que se ha intentado con el protocolo, eso es lo que intenta la ley, y por supuesto que hay muchas cosas que discutir que se pudieran cambiar, pero de lo que está en este momento en la discusión es una iniciativa donde además, y no me voy a meter con el tema por tiempo, que están pretendiendo modificar en la ley orgánica de la Fiscalía, que en efecto ya han atendido al parecer algunas de las preocupaciones, sino el tema en particular es que la Fiscalía General de la República está argumentando que por ser autónoma tiene que salirse del sistema. Más allá de que
no estamos de acuerdo con esa interpretación sobre autonomía, y eso podemos abrir otro capítulo después. Está gente aquí, Carmen Rosa es experta, ¿no? Como exfiscal. La discusión que está en el fondo es no querer ser parte de un sistema donde se están acordando pasos para que cada quien haga algo para buscar. Entonces, en vez de estar pensando cómo sumamos, estamos pensando en cómo restamos. Y eso es lo que está en el centro de la discusión, ¿no? Y ahí tendremos que abrir, y con esto voy terminando, Grace, antes de que me pongas, ahí tendremos que sumar, y es lo que hemos hecho público desde la Comisión Nacional de Búsqueda, es no solo nos enfrasquemos en esta discusión de si te quedas o te vas en el sistema. Por supuesto que es importante, porque lo que está en el fondo es no solo quedarte o irte, sino es no reconocer y aceptar el protocolo homologado de búsqueda, no reconocer que eres parte de un sistema, no reconocer que te tienes que coordinar, no reconocer que tienes que dar información para buscar, no reconocer que tenemos que trabajar de manera coordinada. Entonces tenemos que abrir la discusión en hay una impunidad lacerante en nuestro país. ¿Por qué no ponemos en la discusión cómo darle más dientes a otras instituciones, no solo a las comisiones de búsqueda, ¿no? Cómo compartir funciones. ¿Por qué no ponemos en la mesa, con un país de decenas de miles de cuerpos sin identificar, un sistema forense independiente? Digamos, y todo esto ha pasado en otros países. No es que no se pueda, es que si ya se abrió la discusión en el Senado para esta reforma, tengamos una discusión mucho más amplia para combatir estas tres crisis de las que hablábamos: la crisis en materia de verdad y justicia, la crisis forense y la crisis en materia de desaparición. Muchas gracias. Con esto termino. Gracias, comisionada Quintana. Creo que coincidimos en que la visión o la interpretación de la autonomía quizás es la que está motivando estas reformas, ¿no? Pero al menos desde la perspectiva de las víctimas, la autonomía significa que absolutamente nadie se puede interponer en la obligación y en la facultad de investigar de la fiscalía, ¿no? Entonces ahí pues tendríamos que irnos en todo caso a hacer una serie de modificaciones, incluso constitucionales, que pues igual y no son necesarias si realmente tuvieran esa capacidad de decir, me tengo que coordinar. Una cosa es que me digas no investigues, y otra que me digas necesitas investigar porque tú eres el que tiene las facultades, ¿no? Vuelvo a los delitos que se vinculan con la desaparición de personas, que si no se hace en conjunto, pudieras perder la oportunidad de localizar a las personas a partir de la persecución de un grupo criminal o de la persecución de una célula de corrupción al interior de las fuerzas del Estado. Y entonces, pues, ¿para qué nos sirve una fiscalía que trabaja desde el exterior, ¿no? Era lo que decíamos las víctimas, no es un satélite que solamente está vigilando y entra cuando le conviene, es parte de un sistema, de un engranaje que tiene que funcionar coordinadamente para que realmente, pues eso, funcione, ¿no? Creo pues bueno, parte de la intención de este foro es el haber recuperado esto que mencionaron los organismos internacionales y poderlos poner en la mesa de negociación, ¿no? En la mesa de análisis, de diálogo, de estudio legislativo, para que los legisladores tengan material con qué hacer este análisis, pero sobre todo para que entiendan la importancia de abrir el diálogo, ¿no? Por eso es que decidimos invitar al senador Miguel Ángel Mancera, que es parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que es una de las dos comisiones que está analizando estas reformas, y para ello pues me gustaría cederle el uso de la voz. Senador Mancera, por favor.
Buen día, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la convocatoria a las organizadoras, a los organizadores, a Grace, saludar a las comisionadas, tanto la comisionada nacional de búsqueda como las comisionadas del Comité contra Desaparición Forzada y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada e Intervención. A todas y a todos los que se encuentran conectados en esta plática virtual. Yo quisiera primero decir que no hemos dejado de trabajar desde el momento que se colocó esta iniciativa ya en el proceso parlamentario, en el trámite parlamentario. Hemos tratado pues de escuchar, de conocer muchas de las opiniones y mucho de lo que se ha estado diciendo. También se ha tenido contacto con áreas de la Fiscalía General de la República para abordar algunos de los temas. Yo quisiera hoy actualizar sobre todo a las invitadas y al invitado internacional que bueno, no tienen por qué estar en el seguimiento día a día de en qué pudiéramos haber avanzado o no de los diferentes temas, porque han sido muchos los que se han planteado. Entonces, primero quisiera yo decir, y aquí voy a ofrecer una disculpa a Carla, porque seguramente esto ya lo habíamos comentado, estando ella y a Grace, pero no a los demás participantes y a las demás participantes. Se escuchó la exigencia de la Oficina de la Representación de México, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, para incorporar en el artículo 4 esta mención expresa de que los principios de la Fiscalía General de la República se encuentre también el de autonomía, ya que estaba fuera, solamente estaba legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, etcétera, pero no estaba autonomía, y este ha sido incorporado ya en el dictamen. Asimismo, en el artículo 6 de esta ley hoy contiene la siguiente redacción. Dice: las personas agentes del Ministerio Público de la Federación ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones se conducirán conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos, etcétera. Pero la parte fundamental es el hecho de que ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción. Esto lo comunicamos normativamente también con el artículo 18, en donde se especificó que la estructura de la Fiscalía General de la República estará sujeta a la autoridad del fiscal, pero solo ejercerá sobre el personal de las fiscalías y unidades esa jerarquía, garantizando la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público. Así como el artículo 13, en donde también se hace referencia a que las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General gozarán de autonomía técnica y de gestión. En el mismo sentido, y también con muchos de los comentarios que llegaron, era en el sentido de que la ley crea la creación de 11 fiscalías. Se sustituyen subprocuradurías, pero no se planteaban cuáles eran las funciones. Entonces, ya se han establecido las funciones de fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General y otras unidades, y se insistió, y ha quedado en el dictamen, la incorporación del órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias como parte de la estructura y no fuera de la estructura de la Fiscalía, ya formando parte de esta estructura. Se detalló pues las funciones de las fiscalías especializadas en el artículo 13,
entre ellas de la Fiscalía de Control Competencial, de Control Regional, de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada, de delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos y de asuntos internos. También quiero decirles que otra de las exigencias de la Alta Comisionada de Naciones Unidas era la referencia al artículo 18. Incorporar expresamente los requisitos para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía. Los requisitos, es decir, incluir los principios de transparencia, publicidad, mérito de participación, ciudadanía e igualdad y no discriminación. Y definir el concepto de buena reputación, estableciendo, como se prevé en la ley orgánica vigente, el señalamiento del elemento objetivo y el elemento subjetivo, por supuesto, con su redacción. También expresamente se colocaron cuáles son las obligaciones indelegables de la persona titular de la Fiscalía General de la República, que no estaban en el artículo 20, entre ellas comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión y remitir anualmente el informe a la persona titular del Ejecutivo, el informe de actividades a que se refiere el artículo 102. La suplencia y representación de la persona titular de la Fiscalía también nos parecía algo fundamental, ya que se hablaba de que se iba a plantear en un estatuto de manera posterior y se estableció por los diferentes grupos parlamentarios que debía quedar planteado en la propia ley cómo es que sería, en su caso, la suplencia y representación de la persona titular, y ha quedado planteado en el artículo 20. También en esta misma línea de ideas, la renuncia de la persona titular de la Fiscalía General de la República se estableció en el artículo 24, que será sometida para su aceptación y aprobación al Senado de la República y solo puede proceder por causa grave, así calificada por el Senado. En cuanto a los derechos de las víctimas, ¿hasta dónde va nuestro avance en este momento? Nuestro avance va en incorporar en el artículo 40 un señalamiento, primero, de que las víctimas tendrán en todo momento los derechos que le otorga, y la Fiscalía debe garantizarlos, por supuesto, los derechos que le otorga la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y todas las demás disposiciones legales aplicables, como sería la información a la persona víctima o ofendida del delito desde el momento que se presente o comparezca, los derechos que otorga la Constitución, garantizar en toda la investigación y el proceso los derechos de las víctimas, dictar medidas de protección, dictar sin demora la orden de búsqueda y localización de personas desaparecidas en cuanto se reciba la denuncia, que esto fue algo que nos señaló puntualmente la comisionada nacional. Senador, No le fuera agradecería si necesario pudiera que se tuviera que abrir una carpeta, sino en cuanto se tuviera la denuncia. En cuanto al mecanismo exterior, de apoyo exterior, lo que se va en avance hasta este momento es la incorporación a la fracción 12 del artículo 10 del mecanismo de apoyo exterior previsto en la Ley General de la Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y Sistema Nacional de Búsquedas, para que la Fiscalía, además de participar como entidad autónoma, mantenga comunicación continua y permanente con el sistema para coadyuvar en la investigación y persecución de los delitos a través de las fiscalías especializadas, fiscalías o unidades competentes, así como garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las personas víctimas, personas ofendidas, para recibir y recabar y proporcionar información sobre acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en contra de personas migrantes, es decir, incorporando
esta parte del trabajo indispensable en el mecanismo de apoyo Senador, exterior para disculpe, no perder esta obligación. senador, En disculpe que cuanto lo a la interrumpa. creación de comisiones especiales, Senador, mande. ¿será que puede ir cerrando porque ya nos pasamos bastante del tiempo? Perdón, consideraba yo importante decirle a los compañeros, sobre todo extranjeros, Grace, que no conocen cuáles son los avances que tenemos y que tenían el anterior documento de trabajo, pero bueno, solo resumo 2 puntos finales. La creación de comisiones especiales, que también ha quedado planteada en el artículo 19, el modelo de investigación para que se incluya el modelo de casos, que fue otra de las peticiones que se hicieron, que solo se hablaba de los delitos y no se hablaba del modelo de investigación de casos, ha quedado planteado expresamente. Se eliminó el plan de persecución penal por el plan estratégico de procuración de justicia, pero contiene los mismos elementos y una exigencia del grupo de trabajo. Incorporamos en el artículo 88 los puntos que se deben de considerar. Por supuesto, la incorporación del Consejo Ciudadano, que había sido eliminada en la iniciativa, hoy está, y está intacto el artículo 68. El artículo 68 se reincorporó el artículo 24 también, de nueva cuenta, y les quiero decir, sigue el debate del artículo 45, fracción tercera, sigue el debate. En los próximos días seguramente continuará, se están buscando redacciones alternativas, se están haciendo planteamientos, seguimos en comunicación con áreas de la Fiscalía, seguimos escuchando, por supuesto, a la Comisionada Nacional, a los movimientos, a los comités, y vendrá en los próximos días pues el debate ya en comisiones y posteriormente en el Pleno del Senado. Pero son algunos de los puntos que se han retomado, digamos, en el dictamen final, que por lo que yo escuché en sus exposiciones, no tenían esta actualización nuestras convocadas y, por supuesto, era importante señalarlo. Muchísimas gracias. Una disculpa por haberme extendido en el uso de la voz. Sí, gracias, senador. Entiendo esta parte de poderles actualizar y claro que pues ellos no tienen la actualización justo porque no se les ha invitado, ¿no? Y ese ha sido el reclamo o la exigencia de las familias, que en el diálogo amplio debería de haber estado la invitación a los organismos internacionales para hacer estas aportaciones que puedan servir para poder librar los debates, para poder librar estas complicaciones en la perspectiva que únicamente han tenido, que es la de la Fiscalía. En nuestro entender, el legislativo, parte de sus funciones es limitar el abuso del poder, ¿no? Y la negociación únicamente ha sido o mayoritariamente ha sido con la Fiscalía General de la República. Si bien ha habido espacios ciudadanos, no han sido con del pleno de las comisiones que los están analizando. Y ahí es en donde volvemos a reiterar la necesidad de que los foros hubieran sido más en un formato como de mesa de trabajo, ¿no? O sea, el café virtual, pues fue muy lamentable el ejercicio, el foro virtual, si bien, pudo haber sido un ejercicio más amplio, más rico, quedó muy limitado a la participación de las familias porque justo decíamos, o sea, ahorita 5 minutos para cada uno de ustedes no es suficiente para hablar de las complejidades que vienen en estas reformas. Es por eso que nos preocupa que ya salió en la Gaceta Publicada la sesión extraordinaria de las comisiones de Justicia y Legislativos 2 para aprobar el dictamen. Así aparece, nosotros creemos y tenemos confianza en que no es el cierre del diálogo, que es únicamente una más de las mesas, pero entonces la invitación es, ábranla, que estén los organismos internacionales, que haya participación de familias para que se puedan
tratar estos temas más puntuales. Digo, ya hubo modificaciones, entonces vayámonos sobre todo lo que todavía queda como preocupación. No tenemos mucho tiempo, de hecho ya me estoy robando tiempo de ustedes, pero les agradecería si en 2 minutitos nos pudieran regalar un cierre cada uno de ustedes en el mismo orden de participación. Doña Esmeralda, adelante, por favor. Gracias. Bueno, después de escuchar a mis colegas panelistas, creo que el momento ha sido muy valioso. Están en la mesa puestas las situaciones que hay que atender. Yo creo que el valor que hoy el Parlamento, el Senado, tiene en sus manos es eso, recoger lo que la ciudadanía plantea como los nudos gordianos para que la reforma responda precisamente a esas necesidades de modificación para una mayor efectividad de la ley. Gracias. Gracias. Doña Carmen, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y actualización que nos acaba de hacer el senador. Muy importante. Vemos que todavía hay aspectos para discutir, como lo señalado en el artículo 45, fracción 3, algunos avances y algunas preguntas también. ¿Qué significa la autonomía técnica y de gestión? Y la autonomía per se no puede ser un obstáculo para generar espacios de coordinación y de trabajar con otras instituciones. La experiencia en muchos países en nuestra región latinoamericana ha mostrado, y ya también lo señaló incluso Luciano, ha mostrado que sin coordinación y en mal entendida una autonomía, lo que hace es bloquear espacios de trabajo conjunto con un objetivo común. El objetivo común es de luchar contra la impunidad, lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas. La importancia de hacer efectivas las instituciones. Hay, por supuesto, una larga historia en nuestra región de incluso señalar que las normas per se, si no se hacen efectivas, la gente no visualiza, no logra tener esa constatación acerca de su eficacia y su eficiencia, es cuando decaen en aquello que muchos informes señalan, y es la falta de legitimidad, la desconfianza ciudadana respecto de sus propias instituciones, que es importante fortalecer, es importante desarrollar. Creo que la posibilidad de ir tocando, muchas gracias, senador, por esta actualización, que entendemos podríamos recibir esa información, sería muy importante para nosotros saber qué significa y cuál es su impacto, sobre todo en la realización de los derechos humanos de las personas en México. Y lo que siempre he dicho y lo vuelvo a reiterar, búsqueda sin justicia es impunidad. Y esa es una preocupación clara que surge de estos diálogos, pero justicia sin búsqueda es inhumanidad. Y este es otro elemento importante y crucial para las víctimas. Las víctimas no pueden seguir estando sin obtener verdad, justicia y reparación. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por este diálogo que, sujetado a un tiempo muy reducido, pero que nos permite de todas maneras poder escuchar e intercambiar ideas. Muchas gracias. Gracias, doña Carmen. Me encantó esto de búsqueda sin justicia es impunidad, y agregaría impunidad sin combate es complicidad. Luciano Hassan, por favor. Gracias, Grace. Quiero saludar, luego de escuchar las palabras del senador, más allá de que veníamos siguiendo noticias de algunas modificaciones, que se hayan tenido en cuenta algunas observaciones. Sin embargo, insistimos en que lo que nos parece clave
es que las víctimas efectivamente puedan tener accesos amplios y poder opinar sobre los cambios que se vayan haciendo y generar un debate que realmente sea el que esta ley o este proyecto de ley merecen. México ha sido, como yo de alguna manera lo sugería antes, un ejemplo también en cuanto a participación en la elaboración de normas últimamente. Había tenido una fuerte incidencia el movimiento de víctimas, tanto en la Ley General de Desapariciones Forzadas como en la ley de reforma original de la Fiscalía. Y sobre esta ley en particular, por lo menos desde la mirada que uno puede ver desde afuera y teniendo en cuenta un contexto muy, pero muy complicado de impunidad que se observa en México sobre las graves violaciones a derechos humanos, parecía una ley que otorgaba herramientas y que podía generar nuevas oportunidades en la lucha contra la impunidad. Y lo que de alguna manera sorprende es que se intente hacer una contrarreforma, una reforma a esa ley tan nueva sin haber tenido el rodamiento. Es decir, uno puede esperar una reforma legal, es normal cuando las políticas públicas fracasan. Pero lo que uno, digamos, genera de alguna manera cierta incertidumbre en esta discusión es que no hay posibilidades, no ha habido posibilidades de hacer un análisis empírico sobre las reformas que se habían hecho a la ley de hace apenas 2 años. Así que sé que no tengo más tiempo, Grace. Reitero la disposición del grupo de trabajo para acompañar el proceso legislativo, para brindar asistencia técnica al Senado o cualquier otra instancia del Estado mexicano que lo pueda requerir. Gracias. Gracias, Luciano. Comisionada Quintana, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera retomar un punto que tocamos tangencialmente. Esta ley orgánica que se está discutiendo, esta iniciativa, tiene 2 años. 2 años de una ley que tardó mucho y que fue construida de manera colectiva. Entonces, lo que nos tendremos que estar preguntando a 2 años, y que la propia ley lo dispone, es qué funciona, qué no funciona, qué nos falta, y no venir a decir, mejor regresemos a como estábamos antes, ¿no? Salgámonos de los sistemas que no queremos, que no nos gusta porque nos sentimos obligados a hacer cosas que de todas maneras ya estamos obligados a hacer. Es falso que la Fiscalía pretenda salirse del Sistema Nacional de Búsqueda por un tema de autonomía. Por un lado, efectivamente, hay que abrir la discusión, como lo ha dicho Carmen Rosa, como lo ha dicho Luciano, a lo que es la autonomía, lo que implica la autonomía. Autonomía, queremos fiscales que lleven expresidentes por graves violaciones a derechos humanos, que hagan megacausas, que lleven a altos mandos de las Fuerzas Armadas, de cárteles de delincuencia organizada. Eso no está pasando en México. Eso no está pasando. Y seguimos con un 98% de impunidad. Y pretenden quedarse en otros sistemas que sí quieren quedarse, como el sistema de seguridad pública. Es decir, el problema no es la autonomía, el problema es no querer trabajar de manera coordinada. Eso es lo que tendríamos que estar hablando. Efectivamente, como dice el senador, dentro de la propia ley orgánica ha habido mejoras atendiendo algunas de las preocupaciones que se han manifestado en diversos medios. Sin embargo, el tema del sistema nacional persiste. E insisto, no es un tema de una palabra, es un tema de lo que entendemos como trabajo coordinado para buscar y para investigar los hechos. Si no asumimos esto, digamos, vamos a estar dándonos aspirinas modifiquemos una palabra, otra palabra. Abramos la discusión, con eso termino. Abramos la discusión, no a cambiar o no un artículo u otro de la ley orgánica, o una palabra u otra del sistema nacional. Abramos la discusión con la sociedad en general y con las familias de desaparecidos en particular sobre lo que necesitamos en este país en materia de justicia, que tiene los más altos índices de impunidad de la región. Al día de hoy tenemos más de 84,000, insisto, 84,000 personas oficialmente reportadas como desaparecidas, sin considerar la cifra negra, 35 sentencias en materia de desaparición forzada, decenas de miles de cuerpos sin identificar. No conocemos la base de datos unificada en materia genética, no se comparte información, no sabemos cuál es la política nacional también en tema de compartir los datos genéticos.
debemos abrir la discusión para responder como Estado mexicano a lo que tenemos la obligación de hacer, que es buscar a las personas, dar con la suerte y paradero y también investigar a las personas responsables. Con eso terminaría. Muchas gracias y una disculpa que voy a apagar la cámara porque voy manejando. Gracias. Gracias, comisionada. Creo que uno de los grandes retos de esta legislatura es justo el recuperar la idea de el legislador anterior que se sentó con la sociedad civil, que se sentó con las víctimas a tratar de crear una nueva normativa que nos diera, pues, por lo menos un mínimo sobre el cual caminar y construir procesos de justicia, ¿no? Otro de los grandes retos es, pues, el sobrellevar la prisa que tiene la fiscalía para dar respuesta a, pues, yo no quisiera decir más de 83,000 desaparecidos, porque si tenemos más de 40,000 personas fallecidas sin identificar, pues tendríamos que estar hablando de más de 120,000 personas que no sabemos quiénes son, dónde están y quién les hizo lo que quiera que haya sucedido, ¿no? Entonces, senador Mancera, me gustaría que en estos 2 minutos de cierre tomara como reto el poder decirnos, pues, qué esperar para las familias en estos últimos días de estudio del legislativo con respecto a las preocupaciones, no solamente de la ley de desaparecidos, sino de todo el sistema de procuración de justicia y, pues, sobre todo, cómo vamos a hacer exigible que la fiscalía, pues, haga el trabajo que no viene haciendo, pues, por más de 40 años, ¿no? No es un tema de los últimos 2, pero pues, ¿cómo vamos a dar solución a todos los problemas de grave crisis, no solamente de macrocriminalidad, sino de múltiples violaciones graves a los derechos humanos en México? Adelante, senador. Muchas gracias, Grace. Y voy a reponer mi falta de excederme en la intervención anterior y quiero agradecer de nueva cuenta el poder haber conversado con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Esmeralda Arosamena, el haber podido conversar también con Carmen Rosa Villa, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, con la comisionada nacional, con Carla Quintana, con Grace y por supuesto también con Horacio Ravena, vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada. Ha sido muy importante todo lo que he escuchado de todos y cada uno de ustedes, todos sus puntos de vista, los he escuchado con mucha atención y por supuesto que estaremos incorporando en nuestros trabajos en las próximas mesas estos planteamientos. Y han estado en los trabajos con los grupos parlamentarios y en la interlocución con la propia Fiscalía. Me parece que hay un tema que se plantea en cómo se va a operar. Nosotros estamos buscando que quede lo mejor posible en la medida en que nuestra fuerza política también puede incidir en el propio Senado de la República. Vamos a seguir trabajando porque se tenga una normativa que permita después, en el terreno de los hechos, pues conocer una actuación efectiva por parte de la Fiscalía General. Por eso es que el informe anual de la Fiscalía General de la República quedó como una facultad indelegable del fiscal al comparecer, al atender este planteamiento y por supuesto que está en la ley. Y ahí es donde obviamente se evaluará este trabajo del que habla Grace, de este trabajo que ya será una tarea de las personas. En cuanto al andamiaje jurídico, nosotros estaremos participando en los debates, estaremos insistiendo en temas y por supuesto buscando que se alcance la mayor efectividad normativa para bien de toda esta tarea de México y por supuesto de todo el mundo en la búsqueda de las personas. Así que pues nuestro compromiso ha estado, Grace es testigo de que hemos estado trabajando, no hemos soltado el tema y vamos a seguir con el esfuerzo. Ha sido un placer verdaderamente poder estar con todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Te agradezco, senador. Si hay algo que tengo que reconocer es que uno de los actores que nos han recibido como movimiento
en estos diálogos es el senador Mancera, junto con algunas otras senadoras como Malu Micher, Antares, el senador Cepeda. Sin embargo, al igual que la Fiscalía General de la República, ustedes no son el Senado, son una parte del Senado, una parte de las comisiones. Y también estamos ciertos de que pues tampoco es toda la fuerza política al interior del Senado de la República. Es por eso que hoy invitamos al senador Monreal, que es quien presentó la iniciativa, quien sabemos que ha tenido un acercamiento muy amplio, no solamente con los integrantes del Senado, sino con la propia Fiscalía. Y pues como dirían en los juzgados, ¿no? El Senado de la República no debería de estar deteniendo al contrincante para facilitarle el pleito al otro lado. Entonces, eso es lo que desde las víctimas percibimos, que el recibir a la Fiscalía únicamente, el no permitir que actores tan expertos como lo son los organismos internacionales den sus opiniones y mucho menos el abrir ampliamente a las dos comisiones la participación de las organizaciones y de las víctimas, pues es detenernos en la construcción del proceso de justicia, ¿no? Que volvemos a nosotras, las víctimas, estamos luchando por familiares, por personas que fueron privadas de su libertad, por personas que fueron privadas de la vida y que fueron privadas de su identidad. Nosotros estamos luchando por ayudar a las instituciones a dar el resultado que el pueblo espera de sus gobernantes. Esa es la idea con la que hemos venido tratando de ponerles en la mesa un insumo para que puedan construir las leyes que después nos tocará luchar por implementar, que tenemos más de 3 años luchando por que se lleguen a concretizar y que no sucede. Entonces, nuevamente el llamado al Senado de la República para abrir un ejercicio de mesas de trabajo, ya no lo vamos a llamar Parlamento abierto porque se presta para malas interpretaciones. Queremos mesas de trabajo y de diálogo para poder hacer una ley y una reforma al sistema de procuración de justicia que realmente funcione. Entonces, pues queremos agradecer desde el movimiento, desde las familias, desde el Consejo Nacional, el que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan disculpado la extensión del tiempo, pero sobre todo sus aportaciones tan importantes en la construcción del proceso de justicia para encontrar una respuesta a lo más importante para nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Gracias. Pues muchas gracias, Grace. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Esta, pues, como ya lo mencionó Grace, pues fue esta mesa de diálogo sobre la reforma a la Fiscalía General de la República, visión de expertos y expertas internacionales. Y en este momento estamos dando final a la transmisión por Facebook, agradeciendo a todos su atención y recordándoles que a través de las redes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y del mismo Consejo Nacional Ciudadano, estaremos distribuyendo tanto la totalidad de este video como algunos fragmentos para dar a conocer los distintos puntos de vista aquí expresados. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias. Carmen, un abrazo grande para ti.